picado de Wall Street y con un hombre que quiere hacerse millonario al día siguiente. En ese plano ya se ve una iglesia que existe en Broadway, casi en esa misma zona, al fondo de Wall Street. Y después esta película, como sabremos, acaba en un lugar inhóspito, en el río, donde en aquellos tiempos que tantas películas de gángster hemos visto, acababan las gentes de las cuales se deshacían los gángsters. Hay otro momento importante para mostrar esta hostilidad que él presenta contra la sociedad americana que tú has mencionado, y fundamentalmente contra una sociedad basada en los valores materiales y fundamentalmente en el dinero, que es un cementerio que existe junto a esa iglesia que hemos mencionado, que está en Broadway, casi con Wall Street. Y no es nada casual, aunque el cementerio está allí, al lado de los autobuses que paran continuamente y la gente que pasea y demás, que esa escena la haya hecho en ese cementerio, que se mantiene ahí desde los tiempos en que eso de Wall Street era el muro, que estaba cerca del puerto y por tanto suponía una defensa para los habitantes del viejo Nueva York. Y ese cementerio también tiene un significado fuerte. Toda la película está llena de significado y fundamentalmente es una diatriba tremenda contra la vida de la gente basada única y exclusivamente en el dinero a cualquier costa. Muy bien, muchas gracias, Juan. Exactamente, es la pesadilla, ¿no?, de lo del dinero. Eduardo, muy buenas noches. Buenas Eduardo noches, Torres Dulce. Y hay una visión de la ley de los abogados en esta película descarnada y terrible, ¿no? Sí, tú has indicado que Polanski era abogado, pero no solamente como tantos que después han dedicado al cine, que han hecho la carrera de Derecho, sino que ejerció como abogado en Manhattan durante bastante tiempo antes de dedicarse a escribir para la radio, después para el cine y en definitiva luego para hacer el guión de Cuerpo y Almas y el guión de esta película y los que te he citado anteriormente. Yo soy también un fan de Brigada Homicida, Madigan, que luego dio origen a una serie de televisión, una maravillosa película de Don Siegel. Yo creo que esta película, que como ha indicado Juan, es una diatriba terrible y por lo tanto creo que enormemente actual acerca del poder del dinero, de la fascinación, de la seducción y del ascenso y caída por el dólar. Esa voz en off que empieza muy de film noir, muy de serie negra la película, diciendo hoy es un día importante para mí, voy a ganar mi primer $1.000.000, con esa imagen de Wall Street, que es casi un decorado expresionista, acaba marcando el tono de la película. Una película yo creo que muy interesante, creo que una película, y luego lo veremos en el coloquio, de alguna manera desequilibrada. Creo que se impone, curiosamente, suele suceder, más el cineasta que debuta, que muy influenciado, yo creo, por El Ciudadano Kane de Orson Welles, como habéis citado anteriormente también. Creo que la sombra de Welles con respecto a los cineastas que llegaban con aspiraciones independientes y ganas de decir cosas en el Hollywood de los años 40 fue una sombra realmente muy alargada y de una gran influencia. Y una película que, curiosamente, sobre todo en su tercio final, que es para mí lo mejor de la película, donde se concentra la mayor intensidad dramática y el mayor estilo, es una película de estilo que justifica quizás esa serie B. Curiosamente, las películas de serie B, esta es otra película de Enterprise, como decíais en la presentación y en el coloquio de Cuerpo y Alma en este programa, sería muy interesante que algún festival se dedicara a revisar las películas de las Enterprise, ese productor Bob Roberts que aparece en los títulos de crédito de esta película y de Cuerpo y Alma. Con todas las películas de serie B es una película de estilo. Es curioso que las películas de género acaben siendo las más estilizadas, las más sofisticadas con respecto a las películas de serie de los grandes estudios. Es una película en la que de repente aparecen trazos documentalistas o neorrealistas, aparecen trazos sorprendentemente que después, y yo creo que hay su enorme influencia, van a aparecer en la Nouvelle Vague. Hay planos casi extraídos de películas de Godard o de Truffaut, de Jacques Rivette, de Paris nous appartient, pues por ejemplo tiene bastantes puntos en contacto con esta película, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es una película sobre un personaje que no sabe bien qué hacer cuando ha cumplido el objetivo de su vida. Esta película se podría llamar también Los Morse, los dos hermanos, Joe y el abogado correspondiente, y ese es un mundo de las apuestas clandestinas, de los negocios que hay que legalizar, como el bingo irlandés, la lotería, etcétera, de la corrupción política, en definitiva, con respecto del sistema, de esa policía que interviene o no interviene atendiendo a la presión del fiscal del distrito correspondiente, está ahí presente. Pero por encima y fundamentalmente, a mí me interesa, y creo que después en el coloquio podremos hablar, el estilo de la película, porque creo que lo que acaba definiendo un género es el estilo, y curiosamente un guionista preocupado por los temas
por las tesis, en definitiva, de la película, de su propia ideología, acaba haciendo una obra muy personal en la firma, en la manera en que presenta esa película. Y también me gustaría que más adelante señalar la presencia de Garfield, que es una presencia muy magnética, pero que curiosamente compone un personaje antipático, cosa rara cuando hay que contar la película en off y cuando hay que dar a través de él una tesis, quizás porque lo que representa, evidentemente, es algo antipático para el propio Polanski. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que John Garfield era un antecedente James Dean ya. Sí. Era un tipo que iba por ese camino. Juan Manuel de Prada, buenas noches. Hola, buenas noches. Si te van los hombres hechos pedazos, despedaza a tu marido. ¿Tú crees que esta es una película también de cine negro? Sí, sin duda. Creo que es una película de cine negro y además creo que es una película muy novedosa en algunos aspectos en lo que había sido el cine negro hasta ese momento. Force of Evil es una película en la que las metralletas son sustituidas por artimañas legales. Ya no estamos ante la típica organización gangsteril que recurre a la violencia por la violencia, sino que solamente se recurre a la violencia hacia el final, y al principio todo se hace pues mediante sobornos, mediante informaciones privilegiadas y demás. No deja de ser muy interesante y muy sugestivo que el protagonista, John Garfield, no sea un fuera de la ley, no sea un pistolero, sino que es un abogado perfectamente honorable, sin antecedentes penales, que utiliza sus conocimientos jurídicos para, digamos, legitimar ese negocio sucio y para intentar hacerlo legal, ¿no? El negocio de Tucker, de su jefe. Mencionábamos antes la presencia de John Garfield, que yo creo que efectivamente es que caracteriza mucho la película. Hace unos meses veíamos a John Garfield en Cuerpo y Alma, una película tan solo un año anterior a esta, pero en ese año ya a John Garfield le habían ocurrido muchas cosas. El John Garfield de Cuerpo y Alma todavía asomaba a sus labios la sonrisa. En el John Garfield de Force of Evil vemos a un hombre adusto, antipático, como muy bien ha dicho Torres Dulce, un hombre con un cierto gesto de nihilismo en la mirada, ¿no? Ya es un hombre que está siendo muy presionado por los grupos ultraderechistas, es un hombre que sufre un infarto precisamente durante el rodaje de Cuerpo y Alma, y aquí ya vemos a un hombre con los estigmas del dolor y incluso de una cierta decrepitud, de una cierta vejez prematura en su rostro, ¿no? Es un hombre que desde el año 47, precisamente cuando se empezó a desprestigiar su carrera por sus vinculaciones con el Partido Comunista, fue sometido a una persecución absoluta, y él se sumergió también en los infiernos de la autodestrucción, del alcohol, de la promiscuidad sexual y demás. Creo que en esta película su figura, la verdad es que se engrandece, sobre todo porque le toca interpretar este personaje muy poco simpático. Es una película también en la que se ven muy claramente las obsesiones de Polanski, ¿no? Nos hemos referido repetidamente al tema del dinero, y recordarán los espectadores hace 2 meses, cuando se pasó Cuerpo y Alma, que hay una frase en la que John Garfield le dice a Canada Lee para que acepte un dinero que le ha tirado un gángster al suelo: el dinero no tiene memoria. Hoy en esta película John Garfield le dice a su hermano que el dinero no tiene moral. Volvemos de nuevo al dinero como gran corruptor social y como gran gangrena que en esos momentos está ensuciando el ideal americano, ¿no? Creo que esta es una película efectivamente muy estilizada. La verdad es que a mí me gusta mucho esa mezcla de secuencias casi documentalistas que tiene, ¿no? Con otras de un gran rebuscamiento expresionista. Y sí es cierto que a veces el estilo incluso puede devorar un poco la tesis, como se ha dicho aquí, pero creo que es una película muy interesante y que va a suponer un gran descubrimiento para el público. No me resisto a hacer también una mención a una actriz que sale en la película, que no es la actriz principal, que es Mary Windsor, una actriz que yo, como soy muy amante de la serie B, pues fue la gran reina de la serie B durante los años 50. Además de trabajar en esta película y en otra gran película que es Atraco Perfecto de Kubrick, trabajaba en películas muy cutres como La mujer avispa de Roger Corman y Las mujeres gato en la luna, películas que son casi míticas para los amantes del cine de serie Z, pero que en cierto modo pues constituyen esa trastienda del cine que casi nadie conoce, ¿no? Aquí la vemos asomar a una película efectivamente de serie B, pero muy por encima del nivel de las películas que ella solía interpretar. La verdad es que creo que va a ser una película sorprendente, como digo, para los espectadores, y una película que luego nos va a dar muchos motivos de debate, tanto a nivel argumental, a nivel de tesis de la película,
como a nivel de formulación estilística, ¿no? El hecho, esto hay que remarcarlo, de que un personaje antipático nos cuente la historia, incluso en un raro flashback, porque no es un flashback al estilo tradicional, creo que efectivamente pone una distancia frente del espectador ante el protagonista, que lo convierte un poco en un símbolo, ¿no? En una alegoría, en un personaje que más que un personaje de carne y hueso, que sí lo es, sin duda, pero sobre todo es una alegoría de esa destrucción que se está alarmando en el sistema americano. Muy bien, muchas gracias. Y además ese también es de alguna forma es un antecedente del Padrino. Era una frase casi de Polanski, aquella magnífica de Mario Puzo, que por cierto nunca se ha empleado en ninguno de los tres Padrinos, y que es mi línea favorita del libro, cuando dice: un abogado con su cartera puede robar más que 1 millón de hombres armados, que esa es una de las frases